Hola, me llamo Antonio, tengo 50 años, soy viudo y tengo un hijo. El relato que voy a contar ocurrió en el año 2005, aquí en Durango, en el norte de México. Todo lo que viví me hizo ver el mundo de una forma completamente diferente. Jamás imaginé que esas criaturas pudieran existir. Después de ese hecho que viví, comencé a buscar a otras personas que también hubieran visto esa criatura, y me impresionó saber que hay tantos avistamientos en todo México. Así que ahora les voy a contar lo que me pasó, y van a entender que estas cosas son más reales de lo que parecen. Siempre fui un hombre trabajador. Desde joven ayudaba a mi padre en una tiendita de abarrotes del barrio. Después trabajé como mesero, como vendedor, hasta que logré conseguir un empleo fijo en una empresa de aquí de la ciudad. Estuve allí por 5 años, pero después de unos cambios en la administración, despidieron a varios empleados, y yo fui uno de ellos. Fue un golpe muy duro para mí, porque justo me había casado y tenía un hijo recién nacido. Así que tomé lo que me correspondía por ley, la liquidación y el fondo de ahorro, y decidí invertir en un bar en un barrio no muy lejos de donde vivíamos. Al principio estaba emocionado de tener mi propio negocio. Mi esposa me ayudaba cuando podía, pero como teníamos un bebé, ella se quedaba más en casa. No siempre podía acompañarme, y yo tampoco quería al niño ahí, en el bar. Así que la mayor parte del tiempo yo me encargaba de todo solo. A pesar de lo difícil que fue al principio, las cosas empezaron a ir bien. Con el tiempo remodelé el lugar para hacerlo más atractivo. Comencé a poner música para atraer a más gente, y poco a poco el movimiento fue creciendo. Conocí a muchas personas, hice algunas amistades, pero también me metí en líos con algunos vecinos del barrio por el volumen alto de la música. A veces llamaban a la policía y yo tenía que hablar con ellos. Pero sabía que tarde o temprano esas cosas iban a pasar, era parte del negocio. Como el bar empezó a funcionar bien, mi rutina cambió bastante. Siempre salía muy tarde en la noche, y cuando llegaba a casa, todos ya estaban dormidos. En fin, hubo una noche en el bar en la que todo marchaba bien. Estaba lleno, porque era noche de fútbol. Cuando ponía el partido en la televisión, siempre se llenaba de gente que venía a tomar algo y a ver el juego. Aunque sabía que en esos días ganaba más dinero, también siempre había alguna bronca. La mayoría de las veces esas peleas se resolvían sin problema, pero también siempre había ese tipo de clientes más calenturientos, que realmente buscaban pleito. Y desafortunadamente, eso fue lo que pasó esa noche. Había 2 clientes. Uno de ellos ya era conocido mío, llevaba tiempo viniendo al bar. El otro no lo conocía bien, pero había estado viniendo desde hacía unas semanas. Sin embargo, nunca había causado ningún problema. Cuando terminó el partido, comenzaron a discutir. Normalmente no me meto en ese tipo de cosas, porque sé que es común que algunos se alboroten cuando hay fútbol. La mayoría de las veces, las discusiones se vuelven hasta cómicas y todo se resuelve sin problema. Pero esa vez fue distinto. El cliente nuevo empezó a levantar mucho la voz y a golpear la mesa. Eso empezó a llamarme la atención, porque no quería que terminaran rompiendo una mesa. Aún así, en ese momento me quedé solo observando y no me metí. Pero la situación fue empeorando, y los dos se levantaron, y de una discusión tonta pasaron a los golpes. No pude quedarme con los brazos cruzados, cuando vi que uno de ellos agarró una de las sillas para lanzársela al otro, de inmediato brinqué del mostrador y me fui directo hacia ellos, intentando calmar la situación. Hasta traté de ofrecerles una bebida gratis a cada uno, para ver si se relajaban, pero no sirvió de nada. Ese tipo parecía poseído, fuera de sí. Entonces me le puse de frente y le dije que bajara la silla, que si no lo hacía iba a llamar a la policía. El tipo me miró con aún más furia, y soltó la silla al piso con todo. Pensé que las cosas se calmarían, pero fue al revés, empeoró.
Justo después de eso, el sujeto me empujó y gritó que no aceptaba amenazas. Ahí sí, se me subió la sangre. No me pude contener. Le grité con todo y lo saqué del bar, diciéndole que si se atrevía a poner un pie ahí otra vez, le iba a dar una buena madriza. Pero el muy cínico ni se inmutó, se rió en mi cara. Ahí fue la gota que derramó el vaso, me di la vuelta y le solté un puñetazo en la cara. El tipo retrocedió un poco y me miró con una expresión que me hizo saber que me había metido en un problema serio. Acto seguido, se dio la vuelta y se fue caminando. Pero justo cuando llegó a la puerta del bar, se giró, me miró fijamente y me dijo que eso no se iba a quedar así. Le dio una patada a una silla, y se largó. Después de que ese hombre se fue, el otro muchacho se acercó a platicar conmigo. Me explicó que la pelea había empezado por una tontería, y me pidió disculpas por cómo terminó todo. Dijo que él se haría cargo de cualquier daño que hubiera causado, pero por suerte no se rompió nada. La noche terminó conmigo estresado y agotado, después de una jornada pesada de trabajo, y fue justo a partir de ahí que comenzó mi infierno. A pesar de lo ocurrido, el bar seguía yendo bien, así que decidí invertir un poco más y probar suerte convirtiéndolo también en una pequeña lonchería, para atraer a más gente. Empecé a visitar algunos proveedores de la zona y a pedir presupuestos. Quería ir poco a poco, por si no funcionaba la idea de lonchería, así no perdería tanto dinero. Un día encontré un proveedor muy bueno y logré cerrar un trato excelente. Estaba bien emocionado, y justo al salir del lugar, me llevé una sorpresa desagradable. Ese mismo sujeto con el que tuve la bronca en el bar, estaba parado en la esquina de la calle donde había dejado mi carro. Eso no podía ser una simple coincidencia, porque el proveedor estaba en otro barrio, incluso algo alejado del mío. Cuando me acerqué al carro, el hombre se quedó ahí, mirándome fijo. En ese momento supe con certeza que no era ninguna coincidencia. Intenté ignorarlo. Me subí al carro y me fui directo al bar, porque ya era tarde y tenía que preparar todo para abrir. Creí que no podía empeorar, pero me equivoqué. Las cosas empezaron a ponerse cada vez más extrañas, y todas giraban en torno a ese hombre. Una noche, ya pasaban de las 3 de la madrugada. El bar tenía poco movimiento, así que decidí cerrar y aprovechar para descansar un poco. Como era una noche fría, supongo que eso alejó a la clientela. Como ya era costumbre, recogí todo, cerré el bar y me fui caminando hacia mi carro, que estaba estacionado un poco más adelante sobre la calle. Recuerdo que todo estaba muy tranquilo y desierto. Fue entonces que noté a una persona parada del otro lado de la calle, cerca de la esquina. Yo estaba cansado, y desde donde estaba no alcancé a distinguir bien quién era. Así que me puse en alerta, con el temor de que fuera un ratero. Me apuré para llegar al carro, y cuando volví a mirar, el sujeto dio unos pasos hacia el frente, y fue ahí cuando me di cuenta de que, una vez más, era ese mismo hombre. En ese momento entendí que sí me había metido en un problema serio. Entonces decidí acercarme a él para intentar hablar y terminar con toda esa situación extraña. Antes de seguir, no olvides suscribirte, si no lo has hecho. Y compartir para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Pero apenas di un par de pasos en su dirección, el tipo se dio la vuelta y se fue caminando hacia el otro lado. Como ya estaba bastante agotado, decidí no seguirlo. Volví a mi carro y me fui directo a casa. Pero después vino algo que ya no pude dejar pasar. Unos días después, me desperté un poco más temprano porque quería ir al gimnasio. Desayuné, me cambié y bajé al recibidor del edificio donde vivía. Al salir por el portón, otra vez fui sorprendido por ese sujeto. Esa vez sí me llené de rabia, porque ya sabía dónde vivía. Aquello se había salido completamente de control. Yo no quería meter a la policía en eso, pero tal vez ya era la única forma de frenar a ese tipo.
Me acerqué a él y, con tono serio, le dije que si no dejaba de seguirme, lo iba a meter a la cárcel. El hombre solo me miró, y soltó una sonrisa burlona. Me dijo que hiciera lo que quisiera, que él no le tenía miedo a nada. Y acto seguido, se dio la vuelta y se fue caminando como si nada. Yo ya estaba muy preocupado con todo eso, y sobre todo por mí. Pensaba mucho en mi familia durante esos días. Mientras estaba en el gimnasio esa mañana, seguía dándole vueltas al asunto. Más tarde consideré ir a levantar un reporte con las autoridades, pero al final decidí esperar, y ver si ese sujeto se daba por vencido y entendía que no iba a sacar nada con estarme siguiendo. Pasaron como 2 semanas, y las cosas parecían haberse calmado. Ya no volví a ver a ese hombre por las calles. Una noche, después de una jornada larga en el bar, ya de madrugada, me estaba preparando para cerrar. Debían ser como las 4 de la mañana. Recuerdo muy bien que era una noche fría, y caía una llovizna ligera. La calle estaba completamente vacía y en silencio, solo se escuchaban a lo lejos unos cuantos ladridos de perros. Antes de cerrar por completo la cortina de metal del bar, me acordé que había dejado unos materiales en la cajuela del carro. Lo había estacionado al final de la calle, donde casi no llegaba la luz. Dejé la cortina del bar entreabierta y me fui para allá. Abrí la cajuela y empecé a sacar las cosas, pero al momento de cerrarla, algo del otro lado de la calle me llamó la atención. Había un camión estacionado, y justo detrás de él, vi la silueta de algo que se movía lentamente hacia atrás del vehículo. Al principio pensé que quizá era algún indigente que andaba de paso. Me incliné un poco para mirar mejor, pero quien estaba detrás del camión no siguió caminando. Ahí fue cuando me congelé. Había alguien oculto ahí detrás. Me regresé hacia el bar con pasos apresurados. Y justo cuando llegué a un punto desde donde podía ver la parte trasera del camión, lo vi. Una silueta enorme, agachada. Desde donde yo estaba, parecía la de un hombre, pero uno exageradamente fuerte. De inmediato pensé que podía ser ese mismo sujeto otra vez, pero entonces, esa cosa dio unos pasos hacia adelante, justo donde la luz del poste iluminaba un poco, y ahí lo vi, una criatura increíble. No podía ver todos los detalles claramente desde donde estaba, pero sabía que eso no era humano. Su cuerpo entero estaba cubierto de pelo negro. Iba encorvado, casi arrastrando los brazos por el suelo, y su respiración era profunda y pesada. Eso fue lo que alcancé a ver en esos pocos segundos en que la criatura se reveló al otro lado de la calle. Solté las bolsas en el suelo y salí corriendo de regreso al bar, que estaba como a unos 20 metros del lugar donde había dejado el carro. Me giré para mirar de nuevo, y esa cosa ya no estaba detrás del camión. Fui bajando el paso conforme me acercaba al bar y empecé a mirar a mi alrededor. Fue entonces que la vi. La criatura estaba caminando en 4 patas por la banqueta, justo del lado donde yo estaba. Iba acercándose a mi carro. Luego se detuvo junto a él, se incorporó y apoyó uno de sus brazos sobre el cofre, y en ese momento, salió corriendo con todo directo hacia mí. Me agaché de inmediato y entré al bar a toda prisa. Jalé la cortina de metal con toda la fuerza, sin siquiera ponerle el candado. Apenas me cubrí cuando vino el primer impacto contra la cortina. El golpe fue fuertísimo, sonó con un estruendo seco y la estructura entera vibró. Fue tan violento que parecía que un coche se había estrellado del otro lado. Del susto, terminé tirado en el suelo. Me levanté como pude y corrí hacia la barra. Abrí una caja y saqué un revólver calibre .38 que tenía guardado por seguridad. Te confieso, que en ese entonces no tenía ninguna práctica con armas, pero era lo único que sentía que podría darme alguna oportunidad si esa cosa lograba entrar. No pasó mucho tiempo antes de que viniera otro golpe. Fue igual de fuerte, y esta vez venía acompañado de un chillido metálico. La cortina vibró varios segundos.
Ya comenzaba a pensar que no resistiría si la criatura seguía golpeando así por mucho tiempo. Y entonces vino otra embestida. Después de eso, escuché un sonido chillante, como si algo metálico estuviera siendo raspado contra otro metal. No sé si eran las garras de esa cosa, pero probablemente sí. Entre ese ruido insoportable, pude oír sus gruñidos y sus resoplidos. Estaba a solo unos metros del mostrador donde yo me había tirado al piso. Sostenía el arma con las manos temblorosas, totalmente en pánico, sin saber qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero, ¿qué les iba a decir? Me arrastré hasta la parte lateral del bar, donde había una ventana alta. Subí a una mesa y traté de mirar hacia afuera, pero no alcanzaba a ver a esa cosa desde ahí. Entonces, todo se quedó en silencio. Y fue ahí que escuché sus pasos, ahora venían por la lateral del bar, que quedaba en una esquina. Desde donde estaba, alcancé a ver parte de la sombra enorme de esa criatura pasar justo por donde yo me encontraba. En ese momento pensé que quizás se había rendido y se había ido. Pasaron 5 minutos en completo silencio, y como no se escuchaba nada, decidí intentar salir por la puerta de la cocina, que daba hacia la parte trasera del bar. Ahí había un callejón que conectaba con la otra calle. Pero justo cuando me acerqué a la puerta, vi una sombra que se movía por la parte inferior. Me quedé completamente quieto, observando, hasta que la sombra se movió un poco y de pronto, ¡pum! Un golpe me sacó un susto brutal. El golpe fue fuertísimo contra la puerta, por suerte también era de metal. Estoy seguro que, si no fuera así, esa criatura habría entrado sin dificultad. La bestia soltó unos gruñidos más, se notaba que estaba completamente furiosa. Luego corrió de nuevo hacia el otro lado del bar, y yo ya no sabía si aprovechar para salir corriendo o quedarme ahí encerrado, esperando que esa cosa se fuera de una vez. Fueron los momentos más angustiantes de toda mi vida. Después de escuchar esos pasos pesados corriendo por el costado, y los golpes tanto en la puerta principal como en la trasera, regresé al mostrador y me senté en el suelo, abrazado a la pistola, rezando con todo mi corazón para que ese infierno terminara. Lo único que pasaba por mi cabeza era que no iba a salir vivo de ahí. Me invadió una desesperación que no le deseo ni a mi peor enemigo. Sabía que si esa bestia lograba entrar, yo no tendría ni tiempo de disparar. Fue entonces que vino otro golpe brutal, tan fuerte que la puerta metálica del frente se abolló de un costado, dejando una rendija. Por esa abertura, alcancé a ver unos dedos grandes, peludos, intentando meter la mano y levantar la cortina. En ese momento desesperante, no tuve opción. Corrí hacia la puerta del bar, apunté el arma hacia la rendija, y disparé 2 veces. Ni siquiera vi si le di a algo, pero de inmediato la criatura retiró la mano y se escuchó un grito de dolor, mezclado con gruñidos. La cortina dejó de moverse. Corrí de vuelta al mostrador y me quedé ahí, apuntando la pistola hacia la entrada, temblando. Luego, volví a oír los pasos pesados, esta vez corriendo por el costado del bar, pero parecía que se estaba alejando. Corrí hacia la cocina y me acerqué a la puerta trasera para ver si había algún movimiento, pero todo parecía en completo silencio. Para estar seguro, respiré hondo y abrí una pequeña rendija en la puerta para mirar hacia el callejón. Estaba totalmente vacío, ni rastro de esa cosa. Pensé en salir, pero el miedo me invadió, y si esa criatura solo estaba esperando que cometiera ese error. Así que mejor volví a cerrar con llave la puerta y decidí esperar un poco más. El silencio allá afuera era lo peor, esa espera en completo mutismo me destrozaba los nervios. Me senté en una banca, me recargué contra la barra del bar, y volví a rezar. Te confieso que hacía años que no lo hacía. Pasaron como 30 minutos y no escuché ni un solo ruido, ni un movimiento. Miré por la ventana y ya comenzaba a amanecer. Eran como las 5:30 de la mañana. Me levanté, todavía tembloroso,
e intenté abrir la cortina del frente, pero estaba trabada por los golpes. Así que tuve que salir por la puerta trasera. Cuando llegué al frente del bar, me quedé impresionado con la escena. La cortina metálica estaba completamente abollada, y tenía marcas rojas. Al parecer, la criatura se había lastimado con sus propios golpes. Estaba tan cansado y asustado que solo atiné a agarrar una manguera, echarle agua a esas manchas para limpiarlas, y luego me fui a casa, tratando de descansar un poco, porque además tenía que conseguir a alguien que viniera a arreglar la puerta en la tarde. Al llegar a casa, mi esposa ya estaba despierta, preparando café. No le conté nada. Me metí a bañar e intenté dormir un poco, pero no pude pegar un solo ojo. Cuando dieron las 11, fui a arreglar lo de la puerta del bar. Llamé a un muchacho que llegó para tratar de acomodarla. Me preguntó qué había pasado, y le dije que un borracho se había estrellado con su carro. Me miró con desconfianza, porque las marcas eran demasiado fuertes y muy localizadas, pero no dijo nada. Quitó la puerta, logró desabollar algunas partes y la volvió a colocar. Aunque, tiempo después, tuve que gastar para poner una nueva. Esa noche no abrí el bar. Me quedé en casa, todavía tratando de entender qué fue lo que había pasado. Nunca volví a vivir algo parecido. Gracias a Dios. No sé qué era esa criatura, pero estaba furiosa, y quería atraparme a toda costa. Coincidencia o no, tampoco volví a ver jamás a ese sujeto. Escuché por ahí que se había regresado a su tierra, decían que era del sureste, aunque nunca lo confirmé, porque apenas lo conocía. A veces, cuando recuerdo esa noche, me viene a la cabeza la idea de que, si aquella cosa era un hombre lobo, entonces quizás ese hombre controlaba a la criatura, o tal vez era ella misma. Pero, sinceramente, espero nunca tener que descubrir si eso es verdad o no. Este es otro relato, fue distinta, porque ocurrió dentro de una ciudad, aunque haya sido en un barrio alejado del centro. Aún así, impresiona. Antonio parece haber tenido suerte de que el bar contara con puertas resistentes, porque esa criatura realmente parecía querer acabar con él. Por suerte, nada peor sucedió, y ese sujeto desapareció del mapa. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ahora quiero saber la opinión de ustedes. ¿Creen que fue un hombre lobo el que atacó a Antonio aquella madrugada?